cuando voy a hacer cortometrajes o cosas audiovisuales, sí, yo leo el texto y hago todo el ABC como lo he venido haciendo con estos referentes para construir mi personaje. ¿Qué pasa? Que sí, llega un momento en donde llegó, bueno, el director creo que No no la tiene tiene tan la clara. visión como yo la tengo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para decirle, ven, ¿por qué no lo hacemos por acá? Sí, sin ser Sin ser arrogante, arrogante, sí. Ujú. exactamente. Entonces, a veces mis propuestas son de leer el personaje, listo, entiendo cómo es psicológicamente, pero también me mando con algo visual de una vez completo, como lo hizo Ana María, por ejemplo. Algo visual y dice, mira, director, mira, este es el personaje. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Iberolife. Hoy tendremos como invitado a Iván Piñacue. Él es actor y está haciendo una exploración muy interesante a través de la caracterización, con el maquillaje y con todas las artes plásticas. Veamos. Bueno, Iván, bienvenido. Gracias, Cristian, a ti por invitarme a No, este esto es un festival. gran honor tenerte aquí en nuestro Iberolife, en este nuevo capítulo, para hablar un poquito de todos esos talentos que tienes. Cuéntanos, ¿quién es Iván Piñacue? Bueno, Iván Piñacue son mil cosas, Mil mil caras. caras, mil personalidades, mil todos. Bueno, pues en mi vida real soy alguien muy tranquilo, la verdad. Tengo 30 años, ya bastante larga la experiencia. Em, pues bueno, estudié artes escénicas. Me encanta mucho también la danza, dibujar, pintar. Siempre tuve como un gusto muy grande por las artes plásticas, por las artes en sí. Ujú. Y me ha llevado como a hacer este tipo de cosas que hoy ve en día como la gente, ¿no? El espectador, los amigos y ese conjunto de ideas que hago como artista, ¿no? Eso es Iván Piñacue. Cuéntame un poquito sus inicios, cómo fue encontrarse con las artes, cómo es decidir estudiar actuación. Bueno, la actuación siempre he dicho que es algo como tan efímero, Ujú. ¿sabes? En sí las artes, pero en las artes escénicas creo que el individuo parte también de sus experiencias para poder realizar un trabajo escénico. Porque lo digo, vengo de una ascendencia familiar de, de tierra, ¿no? Mi padre es de ascendencia nasa, del Ok, Huila, ¿sí? Y mi madre es boyacense. súper. Ujú. Entonces, pues siempre nos hemos criado en esta familia como obviamente como todas las familias con necesidades, con cosas. Mis tíos son muy arrieros también, ¿sabes? Y pues que haya un artista en la familia es algo chocante también para algunos, ¿no? Así que, pues no Eres el sé, primero con un poco que empieza a indagar en el asunto de las artes. exactamente, y no sé, ellos pues siempre me vieron a mí pintar, hacer caricaturas, etcétera, pero jamás se imaginaron que yo iba a estudiar actuación. Entonces he pasado por una cantidad de cosas en mi vida social, emocional, que han hecho que haga catarsis con el trabajo escénico y pues lo llevo al máximo. A veces no necesito pues de una herramienta o una técnica para decir, bueno, este personaje lo voy a abordar de esta forma, sino simplemente hago estilo Stanislavski, como que busco las Ok, cosas que me han afectado en mi vida y trato de que sea un poco más honesto. ok, muy bien. Bueno, pero no solamente tú, digamos, en la familia han estado indagando un poco con el lado artístico. Tienes un hermano fotógrafo y que le da también al audiovisual un poquito de la edición. ¿Cómo es eso, la relación con él? Pues sí, mira, a mi hermano, eh, cuando él vio que decidí estudiar artes escénicas, también lo tomó como, bueno, este man está loco, ¿para qué estudiar Estamos todos locos un poco. actuación? Sí. De hecho, tengo una anécdota muy bonita con él porque somos muy diferentes también en personalidad, a veces chocamos como todos los hermanos. Em, Algún día él se me acercó y me dijo, yo no entiendo por qué haces lo que haces, es que siento que te ves ridículo. Ah, Y a mí se me quedó tan grabado eso
que hoy en día lo veo y él hace lo mismo que yo, cuando quiere caracterizarse lo hace, cuando quiere hacer teatro lo hace, porque encontró como un lenguaje y un significado que también como que hace un equilibrio también emocional y ayuda a que haya una como una compatibilidad entre los dos y una función de técnicas maravillosas, porque él es totalmente audiovisual y yo soy, como les digo, muy teatral. Entonces hay momentos donde fusionamos las ideas y la cocina es maravillosa. Entre él y yo es muy, muy chévere. Los resultados son increíbles. No, y un poco esta labor de ser artista, independientemente de cuál campo sea a través del cual uno se desempeñe, es justamente eso, ¿no? Perder el miedo al ridículo y entender que hacer el ridículo con uno mismo primero y luego con los demás hace parte de esta construcción y de encontrarse para poder, digamos, como hacer catarsis de alguna manera y expresar lo que al final uno quiere expresar, ¿no? Sí, mira, ya que tocas este tema después del ridículo y hacer catarsis y soltarse un poco, mm, me ha pasado que yo soy una persona muy tímida y decidí a estudiar actuación precisamente porque creo que llegó un momento en mi vida que me sentí en un limbo, que no sabía qué hacer, que me gustaba como todos muy buenos en matemáticas, física, química, pero yo nunca encajé como en en esos temas, sí, como que siempre me sentí perdido y las artes escénicas o las artes en sí fueron como un camino súper chévere para poder estar como tranquilo, encontrar como un algo, un qué hacer, un qué hacer para mí, para mi trabajo. Y que en el camino encuentre personas que se unan a uno, wow, ha sido maravilloso. Hablemos un poquito de eso, de la experiencia académica con la universidad. Tú estudiaste artes escénicas en la SAP, en la Academia Superior de Artes de Bogotá. ¿Cómo fue encontrarse con este mundo, las posibilidades que entrega, además un poco contexto, digamos, las personas que nos están viendo? La Academia de Artes, la SAP, La mejor SAP. dicho, es una facultad muy bonita además porque en el mismo edificio o en el mismo conjunto de 2 o 3 edificios que hay ahí están los músicos, los de artes Artes escénicas. escénicas, los de danza Ujú. y los marihuana. Está todo, está todo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, para contarles más o menos y contextualizar cómo llego a a la SAP y ser un poco más puntual. En mi colegio, pues pese a esta timidez, decido realizar teatro. Eh, en el colegio ven que, bueno, tengo una cierta potencialidad para hacer comedia Ok. y eso me permite un poco soltarme. Esto hace que los directores encuentren una beca para estudiar en Funámbulos, que ahora ya no existe. Ok. Sí, es un centro bueno, era un centro de experimentación artística. Yo entro, tomo esta beca, me gusta, y es mi preparatorio para entrar a la Facultad de Artes ASAP para estudiar artes plásticas y no Ah, escénicas. mira, qué interesante. Sí, muy chistoso. O sea, yo había comprado como el, sí, el formulario para eso, pero al final me di cuenta que siempre estuvo latente el teatro y que la beca que me habían dado en el colegio era como para estudiar teatro, pero no quería abandonar como las artes plásticas. Así que yo decido entrar a la academia. El golpe es duro porque es otra realidad, es otro contexto, es algo a lo que no estoy como tan acostumbrado. Miles de referentes literarios, miles de cosas que me faltaba por leer que no conocía. Entonces me sentía también como, por Dios, que Abrumado. estoy abrumado, no sabía lo que estaba haciendo. Eh, Al final, pues bueno, como que traté de relajarme, dejar que las cosas fluyan y entrar a la academia me cambió totalmente la vida, total. O sea, es como ordenar esos sentimientos, esos impulsos que tú tienes como artista y los maestros te guían de una forma tan impecable que tú también haces tu propio camino como al final de la carrera. Es maravilloso, un lugar extremadamente mágico porque como tú lo dices, o sea, escuchas música, estás viendo danza, todo el tiempo estás retroalimentándote de cosas, tanto visuales, sonoras, que cuando tú decides realizar tu trabajo, está lleno de un poco de componentes que es delicioso poder actuar, experimentar. Obviamente hay momentos de crisis
en la academia, porque bueno, no sé, a diferencia de algunos estudiantes de otras áreas, tú trabajas acá con las emociones, con el cuerpo, entonces todo es visceral. Hay momentos donde tienes que saber como distanciar, exacto, tu vida personal con lo que quiere buscar el maestro, tanto de técnica, tanto de, bueno, de emoción, color, bueno, lo que quiera. Siento que hay un momento donde tienes que tener cierto equilibrio, porque juegan un poco con tu cordura. Es muy fuerte eso. ¿Cómo fue encontrarte luego con este mix de información entre las artes escénicas, la actuación y las artes plásticas, que es además un poco lo que estás haciendo ahora, ¿no? Una mezcla de ambas áreas, que pues lo veremos más adelante. Cuéntame un poquito cómo fue eso. Bueno, ya estando en la Facultad de Artes ASAP, me hice amigo de muchos artistas plásticos porque pues yo me dije, bueno, no tengo ahorita acá pues los elementos para estudiar plásticas, pues bueno, trabajo en teatro, pero a partir de ahí voy a empezar también a hacer mi propia investigación. Y de hecho, ya estando en la SAP, ya estando ahí en la universidad, dije, no, aquí fue. Y empecé a hablar mucho con artistas plásticos que se encargaban como de especializarse en su pintura, en cuadros, un poco de análisis de pinturas literarias también que como que me ayudó muchísimo a complementar el trabajo que hago hoy en día. Sí, estábamos hablando un poco de ese encuentro de las artes plásticas con el teatro. Pero también me habías contado una cosa muy interesante y era que empezabas a juntarte con unos grupos, digamos, particulares, unos grupos en la universidad, digamos, que se relacionaban temáticamente entre ellos, ¿no? Como el grupo de los otaku, de los que les gustan los juegos de rol, el anime, estas pequeñas minorías, entre comillas, Sí. y que fuiste encontrando además ahí unas exploraciones muy interesantes. ¿Qué pasó? Sí, la gente extraña, los otaku, los Que de no son casa. tan extraños al final, ¿no? Sino que uno como que no está acostumbrado, pero... Y que guardan una semilla, es una gente totalmente impresionante, te lo juro. O sea, hay mucha gente otaku que he encontrado que son muy, como que se aíslan mucho, pero cuando tienes la oportunidad de poder entablar una conversación con ellos, te das cuenta que es un bagaje de mundos, tanto fantásticos, teóricos, o sea, tienen un poco de cosas muy, muy creativas que Se aprende mucho. se aprende muchísimo. Varios artistas plásticos de la SAP son así también. Entonces, en mis tiempos libres me reunía con ellos y aprendía muchísimo. Nos encerrábamos a pintar. Entonces, a veces cuando no tenían modelos, mis tiempos libres iba allí, me encueraba, entonces me paraba allí. Y súper chévere porque ellos empezaban a buscar como el color, a explicarme cómo se manejaba el color, cómo buscar la técnica, las siluetas. Bueno, en fin, empecé a aprovecharme como ese tipo de herramientas que me ofrecían y a ahondar un poco en el tema de los otakus. Entonces con ellos a veces iba a algunos eventos de anime. Que es un universo impresionante. Es un universo ¿no? impresionante y al principio me parecía ridículo, como bueno, voy a interpretar un personaje de anime. Bueno. Un poco la conversación que estábamos teniendo del ridículo, ¿no? Como lo que uno considera ridículo, pero que no es ridículo en sí mismo. Pero es que porque tu contexto te dice que es ridículo. Exacto. Sí, pero cuando tú empiezas como a crear como ese vínculo de amistad emocional, encuentras un camino interesante. Entonces, un personaje no simplemente es un personaje de anime, sino tiene algo muy chévere que es como su personalidad, que como que son los tipos y arquetipos que a veces te venden que también lo puedes utilizar en el teatro. Lo fantástico de estos chicos que se encargan de ahondar en este mundo de otakus es que no solo se quedan en la parte literaria y visual, sino también en la parte plástica. Entonces lo interesante de ellos es que para hacer algunos de sus personajes y llevarlos a la vida real, utilizan elementos supremamente recursivos y tan prácticos que a la hora de verlos en fotografía y en video, uno alucina totalmente. La creación de cosplay, todo lo que Exactamente, tiene que ver el cosplay, sí, el costume play, que es como una abreviación, ¿no? De jugar a hacer el personaje. Entonces muchas veces me encerré con ellos como intercambiar conocimientos, ¿no? Entonces ellos me decían, ve, mira, Piña, tengo este personaje, pero no tengo ni la más remota idea cómo hacerlo. caracterizarlo. Exacto, o sea, ya lo tengo,
Por fuera. plásticamente, ¿cierto? Estoy hablando de un estuche que se ve divino, pero internamente no sé cómo hacerlo, además porque eran muy tímidos, les daba miedo, entonces yo lo que hacía era que a partir de las técnicas que me daba la universidad, les decía a ellos como, ve, mira, puedes pensar en esto, créate una partitura de esta manera, piensa en lo que más te gusta, complementalo con el personaje. Entonces era súper delicioso porque era un laboratorio de ideas y súper chévere. Entonces cuando nos íbamos a los eventos, no solo era mostrar, ay, mira cómo hice mi traje bonito y cómo me veo, sino realmente era de verdad meternos en el rol del personaje y hacer que el espectador viera esta película, o sea, en vivo, teatro, exacto, sí, como traer estos videojuegos y, ay, no, miren, se cree Mario Bros. O sea, pero de una manera tan dinámica y tan recursiva. Creo que es lo bonito del teatro, que tiene unas formas de hacer convenciones que puedes jugar con el espectador, entonces te queda clarísimo, claro, como que este personaje se hizo tal movimiento y está acompañado de algo visual, tanto de luces y de verdad está concentrado en lo que está haciendo. Es súper chévere porque rompe como con este ridículo y hace que la gente de verdad se eleve y viva un momento maravilloso. Yo a mis queridos les agradezco muchísimo, son unas personas muy criticadas a veces como en nuestro estándares sociales, ¿sí? Pero son muy especiales y les debo muchísimo hoy en día. El trabajo que hago gracias a ellos, como que buscar otras alternativas, otros mundillos para ser feliz también, ¿no? Para encontrar una identidad. Con ellos aprendí bastante esto del concepto plástico. Ahí te fuiste encontrando un poco con la materialidad y como empezar Sí. desde afuera ahora plasmar los Claro, personajes. lo que yo no tenía de plasticidad, ellos pues lo tenían a la mano fácilmente, entonces complementábamos ideas y llegamos a, pues como te digo, a unas imágenes y unos recursos tan prácticos que yo, bueno, empecé a preguntarme, ve, mira, si ellos hacen tal maquillaje con tales pigmentos y pueden hacer este resultado, güey, ¿por qué no puedo seguir indagando en este tema para seguir buscando otros recursos que potencialicen más mis trabajos y mis personajes cuando los lleve al escenario? Y así fue. Siempre en la academia me buscaba a las personas, los actores y los colegas, para todo un poco. Cómo hacía para abordar este personaje, desde la forma también, ¿no? O cómo hago para hacer tal personaje con tal vestuario, o a veces pasaba que en la academia nosotros nos daban una tarjeta, un carnet, en donde tú puedes sacar el vestuario, pero si no eres cumplido con eso, nada que hacer. Yo lo viví. Muchos. Entonces, me buscaban muchos, me decían, ve, tú desde tu recursividad, desde tu visión, ¿cómo hago para hacer tal cuello, tal chaqueta? Claro, ¿sí? porque no tenían acceso al cuarto de vestuario, entonces les tocaba ellos mismos buscarse. Sí. Entonces era muy chévere porque uno empieza a ir como a buscar dentro de su intuición y dentro de como de su pequeño conocimiento y bagaje a aconsejarlos a los demás, como ve, mira, utiliza esto, o utiliza tal tela, o pasa que a veces económicamente no tienen el dinero, entonces les decía, ve, mi amigo Taku me enseñó a hacer tal maquillaje con tal herramienta y es súper sencillo, te cuida la piel, te cuida el vestuario y no tienes que estar gastando, pues que los cosméticos son supremamente caros, entonces bueno, ha sido maravilloso como en ese sentido, como convertirse en ese personajito por ahí que está en la academia, que siempre lo encuentran para fórmulas, para cosas, luego verlos en escena, pues uno como espectador se siente bien, porque dice, ay, mira, lo solucionó, me hizo caso, se ve bien y su personaje funciona. Hay una cosa que me contabas también que sucedió en la academia y era encontrarse con algunos docentes un poco que se portan de manera muy honesta con uno tal vez. Claro. y juegan algunas veces con estos preconceptos de es que estás encasillado, ¿no? Y por otro lado también te encuentras a través de la Nacional otra docente que te dice como juega un poco a lo contrario, a desencasillarte, a la exploración. Y encuentras a través de la plasticidad la manera de experimentar y de salirte un poco del estereotipo en el que te estaban un poco marcando en la academia, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa exploración? Mira, cuando entré a la academia yo pensé que todo iba a ser así de fácil, o sea, buscar la forma, ¿sabes? La parte plástica y ya.
pero resulta que el contenido es supremamente importante y eso es lo que hacen los maestros, llevarte, ¿sí? En este pensum educativo donde te muestran como el ABC de cómo ser un actor, desarraigarse de su propio yo y de muchos géneros. Entonces, y es el género donde yo empiezo ahí a conflictuarme, porque veo que no solo pasamos por comedia, sino vemos también drama, que son dos géneros totalmente distintos, pero también vemos naturalidad, que a eso le llama como la pieza didáctica, en donde te despojas de toda la plasticidad y eres tú en carne, es natural. Y luego está el cine, ¿no? Que es como todo concentrado en la mirada, Exactamente, todo reducido sí. al mínimo gesto. Entonces, no, cuando los maestros a mí me dicen, quítate hasta el último pestaña de que te has puesto, te quiero a ti. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces uno se encierra en esta plasticidad y te crea una seguridad, pero cuando te quitan esto, quedas expuesto. Entonces te empiezas a preguntar, carajo, ¿cómo hago para interiorizar esto, para hacer tal personaje desde mi naturalidad? A veces uno lo comprende y los maestros tienen que indagar un poco más allá de tu personalidad para hacerte como, mira, despierta, ¿sí? Esto es así y esto es así, esta tonalidad es así y esta tonalidad es así. Entonces pasaba que a veces no entendía lo que hacía en escena y sí, lo que tú dices es verdad, son muy honestos. Tengo una pequeña anécdota de un maestro que algún día me dijo como, mira, piel roja, no entiendes lo que estás haciendo en escena, bájate. Entonces siempre para ellos era como... Pero piel roja, ¿por qué? Porque pues mi ascendencia es indígena, ¿no? Ajá. A pesar de que yo me crié acá en Bogotá y todo, pues mi sangre viene allá. Yo soy piñacue. Piñacue es paez. Entonces siempre para ellos fui como el indio, el piel roja, y cuando veíamos temas de pieza, naturalidad profunda, siempre iban a ver como el indio, Ok. el indígena. Entonces como que a veces me sentía un poco mal porque no quería encasillarme en eso, sino tal vez buscar otras herramientas que me permitieran buscar como ese personaje o ese otro rostro sin necesidad de irme tanto al cliché, a la caricatura, ¿sí? Buscar como una medida. No, y que te estaban como tratando de encasillar únicamente a través de los rasgos físicos, ¿no? Porque a través uno de la expresión puede jugar un poco con encontrar otros personajes, pero claro, uno no puede luchar contra lo que es su cara y su cuerpo. Pero es interesante porque cuando tú te das cuenta que la actuación, eh, sobre todo en la parte natural, te lleva como a explorar tu yo no solo interno, sino externo, y empiezas de verdad a fijarte en el espejo, cómo miras, cómo ríes, cuál es tu emoción, qué tips tienes, o sea, cómo empiezas de verdad a organizar ese tipo de emociones naturales que te identifican a ti como un actor. Cuando tú empiezas a ver personajes, empiezas a buscar como una psicología que permita complementar eso que ya tienes, que no se puede quitar, ¿sí? Y sumirlo a este personaje. Yo recuerdo algún día que me tocó hacer Ricardo III, Wow. entonces fue maravilloso porque yo no tenía que utilizar ninguna plasticidad, sino simplemente verme en el espejo y saber que tengo rasgos particulares y fuertes y ahondarlos y complementarlos con Ricardo III. Uf, ahí entendí muchas cosas también, como buscar esa naturalidad, esa tranquilidad y complementarla con tu ser y llevarlo a escena. Hay una cosa muy interesante que me mencionabas y era justamente, que lo estamos hablando, traducir el texto en una imagen física para el personaje. Ujú. Y ahí empieza un poco también este descubrir de este universo de la plasticidad y que te empiezas a encontrar con Luis Vega, ¿no? Mm. Entonces, a través de esto empieza una investigación empírica de la construcción de lo externo, digamos, que obedece también a la lectura del concepto de lo interno y cómo empiezas a jugar con enmascararte, ¿no? ¿Cómo es esa investigación empírica? Pues muchos maestros cuando yo hacía mis personajes me decían, bueno, ¿qué pasa? Que es que en el teatro contemporáneo ya no se necesita tanta plasticidad, sino eres tú.
pero resulta que a veces algunos géneros fársicos te permiten a ti explorar esa plasticidad así tan exagerada sin perder una situación realista. Entonces empecé a cuestionarme porque todos los maestros me decían, no, eso ya no sirve, el maquillaje ¿para qué? No, si no sirve, no sirve. Pero encontré lenguajes y, no sé, cinematográficos que me cuestionaban muchísimo. Entonces yo veía a algunos personajes o actores famosos que se transformaban de una forma tan orgánica que uno decía, ¿cómo carajo se hace eso? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hace para que ese registro se vea natural? Entonces empecé a ahondar, a averiguar, y me encontré con un libro de Lee Vegan donde habla que el personaje... ¿Lo dije mal? Lee Vegan, no, está súper bien, porque está Luis Vega y Lee Vegan, que ya voy para allá. Ah, ok, perdón. Lo que hace es Lee Vegan en su análisis critica mucho el hecho de que en una producción tanto teatral como cinematográfica, a veces el maquillaje es el último recurso. Y no es así. Lee Vegan dice que a partir que tú tienes el texto, ¿cierto? Y tienes el guión, a partir de ahí, tú tienes que empezar a construir también ese personaje. Y esto no es para todo el mundo, ¿no? Hay actores que simplemente se dedican a ser actor y no más. Y el resto, pues, la producción venga y haga, ¿no? Pero siento que esto es de curiosidad, ¿sí? Y entre más ahondes en el personaje, ¿cómo decirlo? Más novedoso, más orgánico será tu producto. Cuando yo encuentro este libro me choca porque digo, bueno, porque los maestros me dicen, no puedes utilizar esto en tal género, no puedes utilizar tal personaje o tal pintura, no, se está saliendo de la tonalidad. Pues empiezo yo a ahondar en el tema y en una de estas convenciones de anime, otakus y cosplayers, encuentro una tarjeta, casualmente una tarjeta en el piso, literalmente en el piso. El destino. El destino, imagínate. De un maestro que se llama Luis Vega. Okay. Luis Vega, entonces él deja un número ahí, yo le marco a él, dejo un mensaje y resulta que él nunca me contesta. ¿Qué profesión tenía la tarjeta? La tarjeta decía maestro de efectos especiales y tenía un poco de máscaras que de verdad se veían muy reales. Okay. Entonces yo dije, carajo, ¿cómo hago para llegar ahí? Para despojarme de esta cara de indio y poder hacer otro personaje, pero que no se vea caricaturesco, sino que vuelva al tema, que se vea real, que era lo que hacía este hombre. Y yo dije, carajo. Entonces le mandé un correo electrónico y nunca me contestó. En la universidad ya empecé como a hacer mi trabajo de monografía. La tesis. Ajá, y pues yo veía que todo el mundo siempre se buscaba como analizar técnicas profundas de ciertos maestros para construir sus personajes, pero yo fui el único que empecé a ahondar fue el maquillaje. De hecho, algunos maestros me decían como, ve, pero es que tú estás haciendo es una revista de Avon. Como que sí, y no quiero decir que sean unos maestros malos porque yo les debo mucho lo que soy hoy en día a la Academia Superior de Artes de Bogotá. Claro. Todo, total, son unos maestros que, bueno, respetables. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a hacer mi trabajo de investigación, veo que este hombre no me contesta y empiezo a analizar esta cartilla de Lee Vegan y a ver un poco de fotografías y técnicas en blanco y negro maravillosas. Y yo dije, bueno, ¿cómo hago para llegar a eso? Yo sé que no sé ni manejar un berraco pincel, yo no sé cómo funciona esto. Pasa el tiempo y me encuentro con un nuevo perfil de Luis Vega, este maestro. Le escribo y, oh sorpresa, él me responde y resulta que él está en Estados Unidos estudiando en Cinema Makeup School, que es una escuela que se especializa en crear maestros en el arte de la caracterización profesional, tanto en el lenguaje teatral como en el audiovisual. Y empiezo a entrevistarlo. Él es colombiano. Yo pensé que era colombiano, pero ¿No? mira, él es venezolano, solo mira. que se instaló en Colombia acá por un tiempo y viajó a los Estados Unidos. Resulta que en mi Facebook yo tenía unas fotos con un artista que estuvo compitiendo conmigo en un evento de anime y era una mujer hermosísima, o sea, de verdad, una mujer, parecía un anime, una muñequita de anime, de verdad. Y algún día esa niña se me acercó y me dijo, ¿sabes? En un evento en donde literalmente
el resultado no fue como el más adecuado, pese a las condiciones increíbles, tanto de plasticidad y físicas que mostraba esta mujer. Entonces se sintió muy mal porque ese día no fue la ganadora. ¿Qué ¿no? personaje estaba interpretando? Era Morrigan. Okay. Morrigan, que es como una mujer vampiro de Capcom. Se ve muy hermosa, de verdad, muy esbelta. Entonces, en una de las conversaciones con ella en camerino, me dice, yo tengo que irme de acá, porque acá no está el nivel que yo quiero encontrar. Okay. Entonces, ella decide irse a Estados Unidos y resulta que en una de las fotos que yo empecé a buscar, investigando a Luis Vega, la veo a ella con él. Y yo, estos se conocen. Yo, genial. Entonces Luis Vega pues me manda unos referentes, me dice, bueno chicos, sí, listo, te voy a ayudar en esa tesis que estás haciendo de investigación, píllate este libro. Pues el libro me llega todo en inglés, yo no soy muy trucho en inglés, entonces me tocó, ¿cómo así? ¿Qué es esto? E indagar en el tema. Le digo, oye, ¿tú conoces a Melissa Ramírez? Yo la veo que está en una foto contigo. Sí, estamos nosotros viviendo los dos en Estados Unidos estudiando la misma técnica. Yo no puedo creerlo, yo la conozco a ella. Ah, ¿cómo así? El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. El hecho es que ellos suben unos videos en donde participan en eventos de gran masa, por así decirlo, como el Corferias acá con el Sofá, el Salón y la Fantasía. Allá está el Monster Palooza, que es una convención donde se reúnen todos los maquilladores, y Max también es una convención, una marca de maquillaje y una escuela donde se reúnen los mejores maquilladores de la industria a mostrar su producto, a mostrar su marca, a mostrar como sus técnicas. El Comic Con del maquillaje, pues. Ay, el Comic Con del maquillaje. Y pues a mí me da, no, ¿cómo decirlo? No, la envidia de la buena, ¿sabes? Porque venga, yo vengo de familia muy humilde y yo no puedo llegar allá a los Estados Unidos a pagar 20 no todavía, millones. Tal vez. Pero bueno, llegará. Ojalá 20 millones de pesos que puede valer un semestre de estos para poder estudiar maquillaje y caracterización prostética. Ok, esa es la carrera, pues. Exacto. Entonces, con Luis Vega me encuentro con este tema que lo que hace es prostético y yo no entendía qué era eso, qué es eso. Entonces, él empieza a mandarme un poco de material divino, además que es una persona increíble, para que yo encuentre este recurso. Luego yo le digo, oye, mira, por ahí vi unos videos donde apareces en acción construyendo un lagarto, pero una cosa fantástica. Ok, aguanta, entonces, 2 puntos. Maquillaje prostético, dícese de... Bueno, el maquillaje prostético es una pieza que lo que hace es imitar la piel del rostro. Ok. Entonces, este material, porque es prótesis añadido, es una prótesis que va encima de tu rostro, ¿cierto? Y esto lo que hace es copiar toda tu fisionomía, lee tus rasgos físicos, tus rasgos, los movimientos del rostro, los musculares, entonces los copia de una forma que en cámara se ve supremamente natural. Okay. Entonces empiezo yo a obsesionarme con ese tema, cómo lo hacen. Tiene un proceso súper larguísimo, porque no solo tienes que saber de maquillaje, sino tienes que saber de anatomía, tienes que saber sobre texturas, tienes que saber sobre escultura, teoría del color. Teoría del color. Entonces empiezo a ver que este mundillo del maquillaje y la caracterización tiene un poco de herramientas conjuntas que para hacer este producto tienes que saber. Entonces yo así como, bueno, ahí pensé como en, carajo, he venido realizando mi carrera acompañada con las artes plásticas, que no sé que podría llegar ahí. Empecé a pensar, como que puedo llegar ahí. A través de otros mecanismos y con otros materiales. Entonces, más asequibles. Empecé a hacer un análisis, una introspección. ¿Qué sé hacer? Bueno, ya la que a mí me enseñó a mí cómo es actuar, qué tonalidades hay, qué géneros hay. Pero también están mis amigos los otakus y también los artistas plásticos que me enseñaron un poco de técnicas. Entonces empecé a analizar y dije, bueno, sé pintar, sé algo de escultura, ahora lo quiero complementar con alguno de los personajes. Entonces, te empiezas a encontrar con estos conocimientos compartidos y empiezas a experimentar. No, entonces imagínate, mis amigos, Luis Vega empieza, como te digo, a enviarme material, videos.
Entonces yo empiezo a ver que hay un poco de convenciones y que esto realmente es un mundillo gigante. Claro. Y dije, no me voy a quedar quieto, quiero seguir explorando. Así que decido ahondar más en el tema. Y encuentro un poco de videos, tutoriales en YouTube y varias plataformas que te explican más o menos por encima cómo es este proceso. Resulta que dije, bueno, voy a hacerlo de manera autodidacta. No tengo el dinero, pero sí las ganas. Me voy a mandar de una. Aquí es cuando te encuentras a Jack Pierce, a Lucia Pitel. Exacto, y entonces no solo me encuentro con este maestro, Luis Vega, sino que ahondando en esto de la historia del maquillaje, desde dónde parte, cómo son sus inicios, cuáles son los primeros artistas que empezaron a generar este boom y este eco, y encuentro a Jack Pierce, encuentro a Leonidas Leon Chaney, que en ese entonces era el hombre de las 1000 caras. Estoy hablando del cine, del pleno cine mudo, siglo del oro, que empiezan a salir estos artistas y a indagar también en sus rasgos físicos para encontrar sus personajes. Y bueno, empiezo a encontrar un poco de referencias para poder alimentar mi investigación. Uno de ellos es el maestro Dick Smith, que es el que se encargó de crear esta pieza prostética para transformar a todos sus actores y pues que llegaran también a sus personajes y ganaran sus premios de mejor intérpretes. Pero pues, si uno te pones a pensar, si lo aíslas un poco, esta parte plástica, ¿qué harían estos actores sin esta técnicas tan maravillosas, ¿sabes? Claro, se convierte en parte de la interpretación y del resultado final de este personaje. Entonces construido. ahí es donde yo le decía a mis maestros, no me digas que esto es una revista de Avon, entonces, porque esto de verdad en la industria del cine se ve y se necesita, y yo lo quiero complementar. Entonces me preguntaba yo también como, ¿qué clase de actor quiero ser? ¿Cómo quiero salir yo de la academia? ¿Qué quiero? Y empiezo a hacer este bagaje. Me encuentro también con Lucia Pitalis, una italiana que le mandé un correo electrónico para complementar mi trabajo investigativo. Y yo, sorpresa, ella también me contesta. Buenísimo. Y yo, uy, buenísimo. Porque imagínate que indagando en YouTube la encontré a ella, donde mostraba sus personajes. Uf, impresionante, una capacidad camaleónica para poder transformarse en lo que quiera con solo maquillaje a blanco blanco y negro. Con luces y sombras. Exacto, con luces y sombras. Totalmente ajeno a lo que hace Luis Vega, que hace es utilizar prótesis. Okay. Entonces ahí me doy cuenta que hay hay ramas distintas de maquillaje y hay otros lenguajes para poder llegar a ser un personaje. Ella muy divina empieza a contarme cómo ella empieza a crear sus personajes. Entonces ella abre su cocina, que no lo hace todo el mundo, y me dice, mira, yo hago lo siguiente. Tú como ya eres actor, ¿cierto? Ya sabes cómo hacer este personaje, ahora lo quieres complementar visualmente. Yo hago un ritual. Entonces yo empiezo, bueno, ¿cómo así? Esto más allá de una técnica plástica, es un ritual. Okay. Sí, señor. Ella me dice, mira, tú vas a empezar a analizar tu rostro. ¿Qué tipo de rostro tienes, Piña? Ya sabes que tienes un rostro fuerte, ¿cierto? Una ascendencia indígena. Pilla, tú tienes que ver tu croquis, tu cara. Analiza cada línea que tienes, qué te hace diferente a los demás. ¿Cómo es eso? Entonces tú analizas la forma, la profundidad, los rasgos. ¿Cómo es eso? Pues yo empiezo a tomar fotografías, que es lo que me dice ella. Okay. De diferentes perfiles. Entonces mi tarea es buscar personajes no solo famosos, sino también literarios que correspondan a mis rasgos físicos para llegar a una caracterización. Okay. Entonces ella me dice, llega a tu casa, pon esas fotografías en orden de tus perfiles, indaga sobre estos personajes que se parezcan a ti, ponlos a un lado. ¿Qué personajes encontraste? Te contaba que algún día fue a trabajar en un centro comercial como un mimo, y yo en el baño me estaba maquillando y se acerca un compañero y me dice, Piña, te puedo decir algo pero no te ofendas. Y yo, ¿qué pasó? Dice, parce, te parece mucho a Marilyn Manson. Entonces yo le digo, no me jodas, no, de verdad, sí, no.
Entonces un día fue a la casa e hice el primer trabajo y, oh sorpresa, resulta que de verdad uno a veces es inconsciente del tipo de rostro que tiene y creo que eso es lo que hace que tanto fotógrafos o cineastas, digamos, a veces a la hora de hacer un casting o buscar cierto personaje, buscan estos rasgos Claro. que de verdad pasa, que a veces a uno le dicen, uno tiene un doble en el mundo, ¿no? Ujú. Y resulta que son personas que tienen un rasgo muy finito o muy característico que se acoplan directamente a tus rasgos. Entonces yo empecé a buscar como estos personajes y me encontré con Amy Winehouse, una nena que también tiene sus rasgos fuertes, alargados. No solo encuentro a Manson, sino encuentro también a Danny Trejo, nuestro machete mexicano, y empecé a buscar como esos rasgos fuertes que podrían acoplarse a mi rostro. Entonces le hago caso a esta maestra, le hago caso también a Luis Vega y me encierro a hacer mi ritual. Ok. Entonces lo que hice fue es poner música de este personaje, música, no solo la música, ver el referente, ver la biografía, cómo se comportaba este personaje, qué le gustaba, cuáles eran sus vicios, Estamos hablando de Marilyn Manson. de todo en general, Ok. los personajes en general, a preguntarme bueno, cómo son ellos, ¿sabes? Entonces empiezo a poner música como lo hace Vitalis, poner mis elementos, ¿m? Hacer un análisis cromático de qué tipo de piel tiene, qué colores voy a utilizar. Entonces yo armo mi paleta, Ok. ¿sabes? Y me encierro a hacer una caracterización que a veces me toma hasta 4 horas, 5 horas, a veces 6 horas, pero resulta que en los medios profesionales eso es también el tiempo estándar en un maquillaje y una transformación, 6 a 7 horas de maquillaje. Cuando tú ves el resultado final, de verdad es impresionante, es maravilloso porque cambias, o sea, no solo es una máscara, sino también como que te complementas con este juego de luces Ujú. y cuando te ves al espejo es chocante, pero es maravilloso, porque sabes que eres tú que acabas de hacer el trabajo, pero ves otra persona. ¿M? Y creo que el reto de todo eso es que se vea creíble. Claro. Ujú. Hay una cosa muy interesante que me mencionabas también justamente con el tema del ritual, y era que al final esta técnica tiene mucho que ver también con asuntos químicos, ¿no? Con la preparación de los elementos y que a veces también estos elementos tienen unos costos exorbitantes y por eso mismo empiezas tú a experimentar, a jugar un poco con el juego de química, ¿no? A crear tus propios sustancias, tus propios elementos y Exactamente. te quemas la cara. ¿Cómo es eso? Pues imagínate, el ritual muy bonito y todo, y las fotografías muy chévere, y los referentes, y el análisis de tu rostro muy chévere y todo. Pero ¿qué pasa? Es que sucede, acontece que todas las pieles son distintas. Ok. Entonces hay una cosa que se llama el pH, que son capas que están en la piel, ¿sí? Y que hay pieles grasas, hay pieles secas. Pues yo empecé a utilizar estos materiales simplemente para llegar a buscar la fórmula, pero no tenía un maestro que me dijera cuídate de tal forma. Entonces no, me pegaba unas quemadas, sobre todo cuando empecé a experimentar con el látex. Y látex industrial, que ese látex es súper fuerte. Y alguna vez yo me lo apliqué para hacer un envejecido, pero cuando me quité eso, pues para qué maquillaje, ya estaba la piel hecha una nada, estaba quemado, irritado. No, ¿qué pasó? Fue bueno que pasara eso para buscar ahora cómo curar mi cara de un maquillaje mal aplicado o cómo preparar el rostro antes de. Ok. Entonces, o sea, ahí entendí que no era mandarme directamente con un material, sino saber qué tipo de piel tengo, qué pigmentos me pueden ayudar y qué otras cosas puedo complementar. ¿Qué pasa? Que indagando en estos temas me di cuenta que esto es una cocina. Ujú. Ya lo hablamos, que es como el Heisenberg, ¿sabes? Que empiezas como, ven, ¿qué pasa si mezclo este color con esto? Ujú. O 5 esto gramitos con de esto, aquí. 5 gramitos de eso. Pero resulta que empecé a hacer como mi propio maquillaje artesanal, Ujú. valiéndome de técnicas tan Centenarios. antiguas, Sí. digamos, hasta en la prehistoria. O sea, los nómadas utilizaban
piedras calizas y las molían y las mezclaban con otras hierbas para realizar sus maquillajes y poder, ¿cómo decirlo? Distinguirse de sus manadas, ¿no? Ok. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer lo mismo. No tengo el dinero para comprar tal marca de maquillaje, porque Luis Vega me decía, mira, tal marca de maquillaje tienes que comprar. Ve y compra una paleta de esas. Uno busca en eBay y en Amazon. Oh my No, God. por Dios, es carísimo, es carísimo. Y no solo eso, que no sabes cómo se utiliza. Claro. Y por más que busques tutoriales, a veces los tutoriales en internet no te dicen cómo se realiza, ¿no? Lo que hablábamos, como que los magos nunca no Sí. revelan todos sus secretos. Entonces hay un momento donde tú no sabes cómo avanzar. Experimenté, en mi cara experimenté todo tipo de quemaduras, ronchas, brotes. ¿Tienes fotos de eso? No, pero me servía, pues yo creo que debo tener por ahí escondidísimas, pero me servía también, ¿sabes para qué? Porque era algo que pasaba naturalmente, entonces tomaba a veces el registro y veía, ay, vea, ¿cómo Claro. hago? Con este producto mi piel reacciona de esta De manera. esta manera y en cámara se ve de tal forma. ¿Cómo puedo, a partir del maquillaje, ya cuidándome de cierta manera, para llegar a ese resultado tan real y que se vea en ese registro, que es lo que necesitan, digamos, a veces el director o bueno, en fin, la historia que se tenga que contar? Estábamos hablando de un poco la experimentación, ¿no? Y llegas tú también a un punto en el que es el maquillaje de cine con el teatral para poder estar un poco en el medio, ¿no? Como empezar a encontrar los puntos medios para poder fluctuar entre la caracterización para teatro y para cine y que esto sea orgánico también, ¿no? ¿Cómo fue encontrarse con estos resultados? Pues bien, mira, cuando yo empecé a ahondar de manera empírica, ya pasando por todo este proceso de quemarme la cara, de experimentar con algunos químicos, complementarlos con otros, llego finalmente a crear como mi, mi trabajo, ¿cierto? Ujú. Tus elementos y Mis tus elementos, técnicas. pero resulta que quedo hasta cierto punto varado donde no puedo seguir más allá, porque resulta que pasa que las técnicas que he estado ahondando con materiales que no pertenecen al audiovisual no dejan que yo permita ir más allá porque se queda en este elemento teatral. Ok. ¿Mm? Entonces empezó a cuestionarme cómo yo, Iván Piñacue, desde el conocimiento plástico y teórico y, bueno, lo teatral, cómo hago para llegar a ese resultado visual como lo hace el cine. Entonces empiezo a ahondar en otras técnicas y tratar de buscar como esa organicidad que no ha sido para nada fácil. Entonces en esta investigación de maquillaje, ¿qué pasa? Me encuentro que en el estado del arte, de audiovisuales, más en los maquilladores, pasa también lo mismo. Que hoy en día, mira, hoy en día se está trabajando solo la parte audiovisual con lo digital. Y lo que está haciendo es desplazar a estos maquilladores, ¿cierto? Y mandarlos como a otros lados, los está desplazando. Entonces hay un choque ahí grandísimo entre lo digital y el maquillaje que Físico es... de alguna Ajá, manera. ajá. Y lo mismo me empieza a pasar a mí, que yo empiezo a buscar un choque entre lo teatral y lo visual, y no sé cómo llegar ahí, no sé cómo llegar porque no tengo los elementos ni los conocimientos. Sucede que algún día me llama Luis Vega y me dice, ya estoy en Colombia, he puesto mi Escuela. escuela pequeña, me encantaría que vinieras como modelo. Yo, bueno, voy a ir. Yo voy y veo que este man, de verdad, o sea, este es un maestrazo. Es muy minucioso con cada elemento Ok. que tiene, súper organizado. ¿Y qué pasa? Algo que me llamó la atención de él es que utiliza elementos que son plásticos, son, ¿cómo decirlo? Como tan simples, pero que a la hora de aplicarlo en cámara se ven tan reales, tan reales. Ok. Entonces él empezó como a explicarme cómo es el juego de las luces, ¿sí? Cómo crear un efecto poroso, cómo a partir de una espuma
una insignificante espuma, con solo un aplique pequeñito, tú puedes crear grietas que en cámara se ven gigantes, se duplican y ayudan un montón. Y entonces empecé a entender ese lenguaje. Ah, claro, es como la actuación también. O sea, tú puedes ir al máximo extremo, ¿cierto? Pero acá lo que está haciendo la cámara es encerrar todo, hacer una cosita totalmente pequeñita. Y que al final lo que importa es el resultado que quede registrado en la cámara y no cómo se ve físicamente, ¿no? Porque una cosa es verlo aquí, es como, ay, no, pero no se ve como tan real, pero si queda realmente bien registrado en cámara, funciona. Entonces empecé a buscar precisamente como esa medida, como, bueno, ¿de qué manera ahora este maquillaje que es tan teatral, ¿cierto? ¿Cómo empiezo a medirlo de tal forma que así sea la más mínima peca que en cámara se vea realista? Hay elementos que a veces yo no tenía a la mano y me preguntaba cómo hago para crear esta verruga o esta cicatriz para mi personaje. ¿Cómo hago para llegar a eso? Pues me di cuenta que hay infinidad de elementos. Hoy en día me encontré un maestro que se llama Alex Corner, que resulta que este hombre maneja otra técnica. Entonces me di cuenta que, bueno, podría también aprender de este hombre. Aprendí mucho de Luis Vega sin ni siquiera poder tomar un curso, que espero algún día tomar un curso con él para poder preguntar y, mejor dicho, complementar todo lo que necesito. Me doy cuenta que Alex Corner utiliza silicona prostética, que es un material muy semejante a la piel. Muy semejante a la piel. Entonces no necesita de tanta efecto de maquillaje, no, sino él directamente esculpe una máscara que cuando la aplica en la cara del actor, en cámara se ve supremamente real. Yo dije, bueno, eso es una técnica, pero resulta que toca mandar a traer todos esos materiales de Estados Unidos, tienes que tener hornos, tienes que tener un poco de cosas que en estos momentos yo pues no lo tengo. Esta es la técnica que me decías a través de la cual uno tenía que hacer un molde de la cara. ¿Cómo es un poquito de eso? Cuéntanos. Pues imagínate que empiezo a buscar como modos para poder llegar a esta tonalidad. Entonces me digo a mí mismo, bueno, listo, sí, mi maquillaje es netamente teatral, pero voy a hacer lo posible por llegar ahí, a esa imagen. Entonces empiezo yo otra vez a experimentar. Y me encuentro con esto de live casting, que yo, bueno, ¿qué es eso? Resulta que todo esto también lo hacen las grandes escuelas de maquillaje y cine, que es sacar tu rostro en yeso, con un material que se llama alginato, que luego lo empecé a experimentar porque no sabía cómo era eso. El alginato es una pasta acuosa que se utiliza para sacar el molde de la caja de dientes, para sacar a veces los brackets y toda esta cosa. Ah, claro. Entonces el alginato lo que hace es aplicarlo, bueno, los más grandes maquilladores lo que hacen es aplicarlo encima del rostro y lo que hace el alginato es copiar y leer todos tus rasgos. De esto sale un contramolde que luego tú vertes el yeso, luego rompes el alginato porque el alginato sale y te ves después con todos los poros, a veces te quedan las pestañas, es un proceso largo. Las cejas, todo. O sea, es un proceso largo y además que tienes que tener una paciencia porque los actores que viven esto y si tienen claustrofobia, peor. Porque te tienen que vendar absolutamente toda la cara y te quedan solo 2 orificios donde respirar y tienes que estar ahí por lo menos unas 3 horas hasta que ya todo el material haga ebullición y bueno, se pueda sacar, ¿no? Pero resulta que cuando tú tienes esta cara, o sea, este rostro en yeso, tú puedes trabajar encima de él y ya sea con arcilla polimérica, ya sea con lo que mejor sepas moldear y empezar a construir como una máscara que luego va a ser la prótesis. Yo empiezo a experimentar con todo esto y hasta que por fin puedo sacar la primera máscara prostética que utilizo en mi rostro. Y fue para una época dicembrina donde yo tenía que hacer el Grinch. Ah, claro, el Grinch, por supuesto. El Grinch, entonces dije, carajo, ¿cómo hago? Yo siempre veía como parceros o gente que lo hacía, pero se veía muy teatral, ¿sabes? Como que ya no quiero eso.
no quiero eso. Entonces empecé a investigar sobre Rick Baker y Rick Baker, pues este man hacía todas estas técnicas de una forma tan sencilla. Se ganó muchos Oscar por su trabajo también por crear todos estos simios en el planeta de los simios. Sus máscaras eran muy reales. De lo que eran los primeros, ¿no? Porque después Exacto. entra un poco, después de Avatar entra un poco este boom de jugar con lo físico versus lo digital, que Por es lo lo que estamos digital, hablando. que empieza el choque. O sea, yo todavía estoy acá en lo teatral, no he llegado allá. Estoy en lo teatral para llegar a conocer estas técnicas que se utilizan en el visual. Entonces, cuando yo tengo esta primera máscara, bueno, investigo un poco, porque a mí me encanta ahondar antes de llegar a una caracterización, no es maquillar por maquillar, sino ¿quién es él? Vamos a buscar. ¿Quién es el Grinch? Ajá, ¿quién es el Grinch? Entonces empiezo a buscar que, pues obviamente este era interpretado por Jim Carrey. Pero bien, Jim Carrey sí hizo el papel, pero ¿quién hizo este producto? Nadie habla sobre esto. Empiezo a buscar. ¿Información? Ajá, empiezo a ver que son artistas invisibles. Nadie habla sobre el trabajo visual y el trabajo que hay detrás de todos estos artistas. Que además en la película es trascendental porque no solamente, hablando puntualmente del Grinch, no solamente caracterizar a Jim Carrey, sino es además también toda la construcción de los quiénes, ¿no? De los personajes que tienen esta nariz tan peculiar. Y todo esto, o sea, no, o sea, es impresionante el trabajo de este hombre, entonces yo me obsesiono porque digo, quiero llegar ahí. Así sea con el material más reciclable, quiero llegar ahí. Entonces logro sacar mi cara, mi rostro en yeso, y pues yo no tengo esa arcilla original que se utiliza para hacer efectos especiales, pues yo cojo plastilina y empiezo a construir este personaje, a detallarlo y hacer la escultura lo más parecido, fiel posible a este personaje. Entonces cuando por fin tengo mi primera prótesis, lo que hago es instalarla y empiezo a adecuarla a mis rasgos. Y hacer toda esta parte teórica que tanto he investigado y empezar a darle vida a esa máscara. Entonces yo me la aplico y empiezo a buscar como las formas, a buscar como estos rasgos. Muy chévere porque de verdad la máscara lee algunas cosas, pero hasta cierto punto. Claro. ¿Por qué lo digo hasta cierto punto? Porque ahí me doy cuenta que el material que yo utilizo no es el mismo que utilizan en televisión. El látex que yo hago es industrial. El látex que ellos utilizan es de espuma. Es un material tan finito, tan fino, que tiene la capacidad de leer cualquier rasgo que tiene la gente, como lo hacían los Ken o el Grinch, que tenían estos rasguitos así como tan exagerados. Claro, que si mueve la nariz de una vez la prótesis se adapta. Y se veía súper real. Pues empiezo a experimentar y me doy cuenta que Rick Baker trabaja capas por capas. ¿Qué pasa? Que el maquillaje funciona como, sí, la prótesis es una piel, pero esta piel toca darle carne, toca darle textura, toca darle venas, toca darle, sí, dimensión. Pues bueno, empiezas como a indagar capa por capa, empiezas a entender esto de la teoría del color, de las formas cromáticas, cómo se ven afectadas también por una luz, cómo un maquillaje puede cambiar o se puede echar a la basura si no está bien iluminado. Empiezo a investigar y me doy cuenta que esto no es solo de pigmentos, sino que la producción audiovisual tiene que ver mucho para que este resultado se vea impresionante. Pues empecé a jugar con luces, con las perspectivas de mi rostro y empecé a hacer fotografías y resulta que estas fotografías se ven muy hiperrealistas. Entonces empiezo yo a subir como de estas fotografías, empiezo a subirlas como a mis redes y a mandárselas a estos maestros como para que Una retroalimentación. Una retroalimentación maravillosa, porque me di cuenta que empecé a encontrar como un lenguaje y un camino. Sin embargo, seguía siendo teatral. Tuve la fortuna de trabajar en algunas producciones donde podía ver la técnica de pe a pa. Entonces, ver a los maquilladores en estas grandes producciones aplicar las prótesis, ver todas sus técnicas, pues yo no es que sea ladrón de ideas, pero me encanta como ver para aprender y después aplicar, y de esa manera he hecho mi escuela. ¿Qué pasa? Que cuando logro pasar esta barrera de lo teatral y empiezo a indagar lo audiovisual, me doy cuenta que también estos artistas llegan hasta cierto punto y es donde empieza a entrar la parte digital, que ya lo había dicho, empieza a trasladar todas estas técnicas que ya parecen anticuadas y empiezan a hacer puros trabajos digitales. Entonces ya no necesitan maquilladores.
Pues sí, resulta que cuando yo logro comprender un poco más el maquillaje para el audiovisual, me doy cuenta que la mayoría de los maquilladores durísimos de la industria también están siendo limitados por esto que hablamos de lo digital, porque ahora pues cogen el actor, toman todos sus rasgos y en lo digital meten cualquier tipo de texturas. Claro. Que a veces pues no, para que las grandes industrias lo van a engañar a uno, uno a veces sabe cuando el efecto se ve, y si el efecto se ve pues ¿a quién va a engañar? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo empiezo a buscar como ¿qué está pasando con estos artistas? Resulta que todas estas técnicas que para la industria ya son tan anticuadas, empiezan a llegar acá a Latinoamérica. Y resulta que lo que yo hago para mucha gente es supremamente novedoso y es increíble. Y no, resulta que esto tiene años, años. Lo que pasa es que como ahora hay una vaina digital tan fuerte, todo se está trasladando acá. Entonces está pasando que están surgiendo nuevas escuelas donde están enseñando este tipo de técnicas. Todos estos grandes maestros como Leonida Luciani, Dick Smith, está también Tom Savini, todo ese tipo de información apenas está haciendo como metástasis, por así decirlo. Claro, sí, nuestras industrias están en crecimiento, están madurando, entonces se está permeando de un poco esos conocimientos. Totalmente. Entonces, no sé, mira, empiezan a nacer todo este tipo de escuelas que después empiezan a hacer como competencias, y eso es lo que pasa hoy en día. Tú ves Sile 5, hay un programa que se llama Face Off. Y Face Off es un programa que pues lo presenta Mackenzie Wexmore. Para los que no saben, los Wexmore es uno de los linajes más importantes que han existido en Hollywood. Vienen de una ascendencia de maquilladores de 4 generaciones. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Que ya todo tiene su final. Entonces, como esta nena sabe que tiene su apellido Wexmore, pues hace este reality tomando en cuenta todas las escuelas de estos maquilladores, estas técnicas, y los pone a competir. Es impresionante los resultados. Entonces, ¿qué pasa? Que como ahora esto es anticuado para las grandes industrias, se está trasladando estas técnicas prostéticas ahora al teatro. Okay. ¿Sabes? Como un juego de todo. Okay. Es un juego de todos. Pero entonces, ¿qué pasa? Listo. Yo llego a un límite en donde entiendo ya el lenguaje, lo pongo en escena, pero ahorita quiero llegar allá, pero me estoy chocando con esto digital, que pues bueno, es bueno y es malo. Entonces yo empiezo a buscar como un lenguaje o a investigar qué tipos de artistas empiezan a manejar este equilibrio que yo hago en el teatro y en la parte audiovisual. Pues me encuentro con Guillermo del Toro, que es uno de los artistas que le encanta mantener estas disciplinas antiguas y complementarlas con lo digital. Entonces cuando tú ves el resultado, es maravilloso. ¿Cuál es tu peli favorita en términos de maquillaje de Del Toro? Del Toro... Cuando yo vi El laberinto del fauno me pareció ¡guau! Que tienes un fauno además, ¿no? Sí, me encanta. No, es que a mí el tema fantástico, pues vuelvo y digo por el tema de los cosplayers, de la literatura fantástica, de poder buscar otros cosmos, otros mundos. Me encuentro con Lovecraft. Lovecraft también habla del terror, de los micromundos, de todo lo que existe y que no podemos ver, y hacerlo tangible desde un imaginario con ayudas de estas técnicas. Me ha obsesionado. Y Guillermo del Toro es uno de esos que me encanta mucho el trabajo de este hombre, cómo puede llegar a partir de una construcción tan teatral, mezclarlo con algo digital y realizar un trabajo espléndido. Yo espero algún día trabajar con él. Guillermo, si estás viendo esto. Guillermo, por favor. Además que, investigando estos temas, me doy cuenta que detrás de esta cosa parafernalia, de esta cosa fantástica, está el actor. Douglas es uno de los actores que más admiro. Doug Jones, que es el que interpreta al fauno. Y no solo eso, interpreta un poco de personajes que para algunos maestros es la forma, pero no. Resulta que este hombre hace un componente de materiales y técnicas para llegar a interpretar sus personajes. Entonces este hombre está encerrado en este maquillaje de 7-8 horas donde él dura
metido ahí horas y su trabajo como actor es darle vida a esto que se vea de tal manera tan real a partir de técnicas teatrales y de actuación. Él hace mucho de crew, él sabe de pantomima, entonces es muy chévere porque cualquier movimiento que él hace en cámara y para su personaje que está encima de capas de maquillaje se ve súper real. ¿Qué pasa con esto del maquillaje? Que me empezó a obsesionar y olvido mi actor, lo que soy yo, o sea, como actor, como profesional. Empezó a conflictuarme porque llegó un nivel donde la gente empieza a creer que yo soy solamente un maquillador y no es así. Yo soy actor, solo que pues a veces me pongo a pensar en el mundo y en el que estoy, en el país en el que estoy, en los límites que tengo y pues bueno, no me voy a quedar con las ganas de hacer otros personajes hasta que Hollywood o alguna industria me llame. Si a mí me llama tal personaje, hago lo posible para construirlo y vivirlo desde lo que soy como artista. Entonces pasa que a veces la gente lo olvida a uno como actor. Cuéntame un poco de lo que está pasando ahora, ¿no? Porque, claro, está este conflicto entre quiero actuar, porque realmente es lo que estudié y lo que me apasiona. Para querer actuar, he buscado unas técnicas para ampliar mi espectro de posibilidades y desencasillarme también, pero pues pasó recientemente una cosa muy divertida para mí y es que uno de tus personajes se ha convertido también en un meme en la red, ¿no? El crítico de cocina de Ratatouille. ¿Cómo fue eso? Pues mira, esta obsesión de querer salirse un poco de tus de tus rasgos faciales y encontrar otras características y otros personajes, se convirtió en eso que hace Lucía Pitales, un ritual diario. Entonces pasa un fin de semana que yo necesito vivir otro personaje, necesito maquillarme, necesito hacer, y es lo que subo a veces en redes. Algo bonito que me pasó es que, bueno, no alejarme un poco del tema ni lo que tú dices del meme, y es que cuando yo me gradué de la academia, pues entro a trabajar a Andrés Carne de Res, imagínate, que es un trabajo muy criticado, sobre todo con los que hacemos teatro y hacemos todas estas cosas audiovisuales. Contexto. Andrés Carne de Res es un restaurante muy afamado en Bogotá que tiene como característica que personifica a sus empleados y hace como unas puestas en escena. Bueno, ya nos contarás. Son unos performances ahí. Bueno, en fin. Cuando yo me graduó, entro a Andrés Carne de Res y pues tenía mucho conocimiento teórico, pero no tenía cómo llegar a lo práctico. Allí encuentro un camerino impresionante con un poco de vestuarios y elementos artísticos. Yo dije, aquí fue la cocina. Aquí fue. Listo, no me voy a ir a hacer la beca que quiero. No, bueno, voy a hacer mi propia cocina. Y de allí empecé a hacer un poco de personajes experimentales que subo a las redes y empiezan a hacer boom. Uno de ellos es el que tú dices, Antón Ego de Ratatouille. Pasa que en Andrés empecé a trabajar también en la zona de vestuario. Algún día un actor no pude ir. Entonces me dicen a mí, parce, ¿cómo hacemos, amigo, querido? Necesitamos de tu ayuda porque sabemos que también eres actor. Sálvanos la vida. Sálvanos la vida. Entonces yo les digo, listo, yo los dejo a todos ustedes preparados, mis negros, pero yo después me tomo mi tiempo para hacer ese personaje. Oh, sorpresa que me tomé como 3 horas. Cuando yo salgo fue el boom para la gente porque pues están acostumbrados a ver una cosa andresiana, o sea, una cosa teatral, pero ir un poco más allá, ¿sí? O sea, de un personaje, sacarlo de una pantalla y traerlo en carne y hueso, para mucha gente fue maravilloso. Entonces ahorita es un meme que ha estado por todo lado. O sea, me han molestado, me han escrito en muchas partes del mundo, me han escrito como, yo no sabía que eras tú, o sí, gente que ya lo había visto y después están hablando conmigo y no saben qué es ese trabajo. O sea, ha sido muy chistoso, pero también ha sido una ventaja, porque aprovecho como esa burla que hace las redes para buscar personas que quieran tomar talleres. Oportunidades, por supuesto. Oportunidades, exactamente.
Además del crítico de Ratatouille, ¿ha sido otros memes también? Pero más en grupos de amigos y de Ok. teatro, ¿sí? Algo más cercano, más Ajá, cerrado. exacto. Iván, ¿qué consejos les darías tanto a actores que están explorando un poco esto de la plasticidad también y de la corporalidad a través de otros elementos, como a personas que trabajan desde la dirección de arte o desde el maquillaje directamente, como para ahondar un poco en este mundo que has ido descubriendo tú? ¿Qué aconsejo? Ujú. En el audiovisual pasa que cada quien se encarga de lo que sabe hacer y al César lo que es del César. Pero yo siento que esto es un conjunto de ideas y de equipo de trabajo. Entonces yo siento que a veces yo lo vivo, yo digo desde mi experiencia, que a veces no lo escuchan a uno como actor, porque el director ya tiene claro lo que quiere ver, ¿sabes? Pero es importante de verdad como crear un equipo de trabajo para saber qué es lo que se quiere hacer, ¿no? A qué es lo que se quiere llegar. Entonces yo siento que, no sé, es importante como escucharnos todos, o sea, no dar por hecho de que todo el mundo sabe todo, no, sino como complementar todas estas herramientas, porque lo que tú no sabes yo no lo sé, pero resulta que puedo ofrecerte esto y tu trabajo puede ser supremamente especial, puedes llegar a algo que pues la gente no espera y con cosas tan mínimas. Es un tema de la colaboración, ¿no? Y de Sí, proponer de también. proponer todo el tiempo, Me hace sí. recordar ahorita un documental que vi justo esta semana, de hecho, lo realizó TV Azteca, de Betty la Fea, Ujú. justamente, haciendo como un análisis de la trascendencia que tuvo la telenovela. Y yo no sabía, y ahí descubrí en ese documental, que la propuesta de la fealdad de Betty había sido justamente desarrollada por Ana María Orozco. Ella fue la que decidió de alguna manera en su propuesta de casting entregar estos rasgos del capul y súper engominado y toda esta cuestión, que pues no es digamos una cosa prostética como tal, pero sí es una propuesta desarrollada a través del actor, que se hizo unos brackets con papel aluminio para el Aluminio y casting, todo. o sea, toda la cuestión muy artesanal, y que al final justamente eso fue la propuesta que quedó y que ha trascendido en las 120 adaptaciones que ha tenido en el mundo. Y todas las Betty las Feas tienen gafas grandes, tienen un capul aquí encima, un pelo Sí, súper enredado mantienen y ese brackets. arquetipo, sí. Entonces, Yo siento que eso es maravilloso cuando pasa eso, porque vuelvo al tema. En la parte audiovisual los directores ya saben lo que quieren y ya se imaginan tal personaje, pero me encanta cuando uno como actor tiene esa malicia, ¿sabes? De, sí, ya leí todo tu libreto, ya sé cómo es la cosa, pero mi personaje yo lo imagino así de tal forma. Y no es que sea impostado, no. Pero cuando uno tiene la posibilidad de hablar con el director y decirle, mira, yo creo que mi personaje lo veo así. Y que pase esto, que al final digan, uy, carajo, sí, claro, retroalimentar las es dos lo que estoy visiones. buscando. A veces me pasa que cuando voy a hacer cortometrajes o cosas audiovisuales, sí, yo leo el texto y hago todo el ABC como lo he venido haciendo con estos referentes para construir mi personaje. ¿Qué pasa? Que sí, llega un momento en donde llegó, bueno, el director creo que No no la tiene tiene tan la clara. visión como yo la tengo. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para decirle, ven, por qué no lo hacemos por acá? Sí, sin ser Sin ser arrogante, arrogante, sí. Ujú. exactamente. Entonces, a veces mis propuestas son de leer el personaje, listo, entiendo cómo es psicológicamente, pero también me mando con algo visual de una vez completo, como lo hizo Ana María, por ejemplo. Algo visual y dice, mi director, mira, este es el personaje. Me pasa Esta es mi propuesta, sí. ajá, con Resistencia Films, que Ujú. están haciendo ahorita un proyecto con la historia de una bruja y ¿Tú eres la bruja? y me llamaron a mí para hacer arte, ¿sí? Ok. Pero en esta reunión no sabía que yo era actor. Eso es lo que me choca, que yo digo, ven, no, maestro, yo soy actor, por favor, llámeme a actuar. Entonces me dice este men, necesito por favor, el director me dice, Felipe Ordinola, necesito por favor que me hagas un boceto de tal personaje, ta, 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 ta. Sí, yo soy bueno dibujando, pero Tú llegaste disfrazado, de una ya. vez llegué ahí montadísimo. Y no sé si disfrazado, sí, caracterizado. Perdón, sí. Caracterizado. Disfraz octubre en San Victorino. Ay, me pero sí, es esto, la caracterización. Entonces mis bocetos son así. Si el director me pide algo, si yo lo entiendo desde la forma, bueno, no importa. Pero yo le estoy presentando algo que es palpable y que Claro. lo puede ver.
Entonces pasa a veces que hay directores que se rayan un poco como otros que lo permiten, que dicen, ¡ay, carajo! Yo no lo imaginaba así. Perfecto, y queda. Es maravilloso cuando pasa. Tan así que quedaste tú como la bruja, ¿no? Exacto, imagínate, pasó eso, que después de llegar a hacer arte de vestuario, ahora resulta que soy el protagónico de este corto. Tenemos la foto Uy. o toca esperar el estreno. Para... Pues bueno, Felipe. No sé si se pueda, pero sí es como, bueno, ellos manejan también sus protocolos de celo con lo que están trabajando, pero pues si no hay ningún problema, demostrarlo. Lo conversaremos con Felipe ahora. Sí, bueno, sí, eso ha pasado muchísimo. A mí me encanta cuando los actores tienen ese riesgo. Y pues quiero hablar de este man porque me parece muy importante. Estamos bien de time. Sí. Que el Piña Mil Caras viene de Mil Caras de Leonidas, que fue un actor de 1930 que tenía esa capacidad camaleónica de no solo hacerte una propuesta como actor, mi personaje psicológico, sino también de una manera física impresionante. Okay. Y creo que ha sido mi referente de almohada. Yo quisiera que también todos los actores se cuestionaran y se preguntaran, no solo los actores, varios artistas en su medio, de qué otros elementos puedo aprender para la hora de llegar a hacer un conjunto o un trabajo artístico, pueda hacer una cocina increíblemente, o sea, divina, que complemente muchas cosas y que también aprendan, ¿sabes? Yo quisiera que todos los actores pudieran maquillar, supieran de maquillaje, de vestuario, de una cantidad de elementos plásticos que a la hora del té ayudan muchísimo a uno como artista, y más cuando tú sales de estas burbujas de las academias donde te dicen que tú eres una maravilla, pero te das cuenta que afuera es otra cosa. Mundo, claro. Pero lo delicioso es que se puedan retroalimentar de todas estas herramientas y sentirse una persona totalmente segura. Porque pasa que pues hay actores que van a hacer casting, pero pues bien, les va muy bien, pero a veces no saben cómo, les da como miedo arriesgarse, proponer, exacto. Esto me lleva a parte del cierre un poco de nuestra conversación, y es que todos los invitados tienen como común denominador que al final les pregunto, ¿qué has descubierto recientemente o qué tienes como material didáctico que puedas recomendar, ¿no? Puede ser un tutorial, una película, una serie, un podcast, un libro, qué sé yo. ¿Qué nos puedes compartir como algo que te haya transformado un poco la visión de las cosas que podamos compartir con la audiencia? No, pues, ¿qué les digo? Mira, estudien mucho las técnicas antiguas. O sea, ¿Cuáles? Quiero... puntuales, cosas puntuales. Estaba hablando de Leonidas linkear. Longshany. Veas en la biografía del man. Véasenla, por favor. O sea, él utilizaba elementos caseros y llegaba a transformarse de una forma impresionante. Entonces, a partir de este referente, pueden hacer una apertura a un mundo, una invención de cosas que te pueden retroalimentar fantásticamente. Puedo recomendar, ¿qué más? Tienen que ver Face Off. Face Off es un programa increíble. Vean también el Monsterpalooza, referentes visuales como el Monsterpalooza. Libros como Lee Vegan, que me marcó muchísimo, y vuelvo lo digo, es un libro fantástico porque toca los tres elementos que uno ve en la industria, que es el teatro, el cine y la televisión. Entonces es un tomo maravilloso, son 916 fotografías. Para el que lo quiera leer, por favor, a mí me ha ayudado muchísimo y soy muy feliz de tener esto. Esta es mi tesis, que está digital, se llama Maquillaje Laboratorio Alternativo para Actores en Proceso, como una herramienta complementaria para el beneficio de la creación del personaje. Está en PDF, lo pueden buscar en internet, muy Iván Piñacue PDF, pondremos maquillaje. El link en la biografía. Ahí. Eso. Y ahí es como una ABC para que puedan indagar. Recomiendo mucho eso y no empaparse cualquier tipo de referente audiovisual, sobre todo los detrás de cámaras, jugar. Y recomiendo mucho es que encuentren los artistas originales, y aquí voy con los artistas originales, que indaguen y busquen y desenmascaren quiénes están detrás de estas producciones, ¿no? Porque a veces de verdad, tanto los maquilladores, tanto vestuaristas como los de producción pasan a ser unos artistas invisibles.
y creo que el trabajo de ellos es supremamente importante y es ahí donde está como todas estas joyas, este oro. Entonces, si indagan lo que hay detrás de estas producciones, se van a encontrar con muchos elementos que te pueden ayudar como a seguir creciendo como artista. Ok, bueno, nuestra experiencia no termina aquí, digamos, la experiencia charlada sí, pero vamos a jugar un poco también ahora que estamos acá juntos. Cuéntanos un poquito de lo que vamos a hacer, no digamos cuál va a ser el personaje, dejemos que lo vayamos descubriendo, pero sí un poco de la dinámica de la actividad. Bueno, otra cosa que quiero recomendar, ya hablando de este tema, busquen el término visajismo, ¿va? El visajismo es un término francés, es visage, que es rostro, y el ismo, que es como su sustantivo ahí, que quiere decir práctica, ¿no? El visage es práctica del rostro. Entonces, cuando ustedes encuentren este tema, se van a acordar de mí, porque van a empezar a darse cuenta que tienen 1000 caras y no lo sabían. Tiene 1000 caras. Entonces, bueno, lo que voy a hacer a continuación es esto, una pequeña técnica del visage, que lo que es una técnica que utilizo yo para poder encontrar parecidos físicos con algunos personajes icónicos. Ok, va a ser de la mitad de la cara Sí. caracterizado y de la otra mitad vas a ser tú. Sí, pequeñito, tampoco tan grande. Ok, perfecto. Vamos a ello. Perfecto, vamos.